Recuerdo cuando era chico que mi abuelo me contaba la historia de un barco grande que se hundió en su primer viaje. Años después, la historia, si bien era conocida, se hizo más popular con la película interpretada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet. Y hay tantas historias relacionadas a ese barco como personas que viajaban en él. Y me gustaría hablar de una que, si es cierta o no, es interesante. En el video de hoy nos vamos a preguntar: ¿se hundió el Titanic? A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, millones de europeos emigraron al continente americano. El único camino que había era por mar. Los vuelos comerciales transatlánticos todavía estaban a unas décadas de ser tomados como algo cotidiano. Debido a la gran cantidad de migrantes, se fueron necesitando cada vez una mayor cantidad de barcos, y los dueños de estos empezaron a construir transatlánticos más grandes. Una de las rutas más prestigiosas era la de Londres a Nueva York. En esta ruta, uno de los barcos más importantes era el Lusitania de la empresa Cunard Line, y otro era el Mauretania, también de la misma empresa, ambos con una eslora de aproximadamente 240 metros. Estos dos eran los barcos más grandes del mundo, y tener estos dos barcos le daba una ventaja muy grande a Cunard Line en el mercado. No solo servían para transportar migrantes, también viajaban en ellos una clase turista de alto nivel. Los pasajes más caros podían estar a lo que hoy sería arriba de los $30.000. La empresa rival, la White Star Line, no se quería quedar atrás y planeó la construcción de 3 transatlánticos que serían el Olympic, el Titanic, estos dos se irían construyendo casi en simultáneo y serían idénticos, y el Britannic. Algunos rumores dicen que el nombre de este último iba a ser Gigantic, teniendo más sentido que Britannic, ya que los 3 barcos iban a ser conocidos como la clase Olympic, haciendo referencia a las razas mitológicas de la antigua Grecia, los dioses olímpicos, los titanes y los gigantes. Al finalizarse el Olympic, se convirtió en el nuevo barco más grande del mundo, ganándole por 30 metros al Lusitania y al Mauretania. Su hermano gemelo, el Titanic, fue botado el 31 de mayo de 1911. Tenía una eslora de 269 metros, una velocidad máxima de 23 nudos, que es aproximadamente 43 km por hora, y una capacidad de 2.787 pasajeros. El viaje inaugural fue el 10 de abril de 1912. Zarpó de Southampton, Inglaterra, recaló en Cherburgo, Francia, y en Queenstown, Irlanda. Luego puso rumbo al océano con destino a Nueva York. En él viajaban algunas de las personas más ricas e influyentes del mundo, con muchos emigrantes. 4 días después, pasadas las 11:30 de la noche, el Titanic chocó contra un iceberg, dejando el casco del lado de estribor dañado. El daño fue tal que para las 2:20 de la mañana del día 15 de abril, el Titanic se había hundido completamente. El naufragio dejó una gran cantidad de muertos, y posiblemente sea el más famoso de todos los naufragios en la historia. Pero, ¿podría no haber sido el Titanic el que se hundió ese 15 de abril de 1912? Hay una teoría que indica que el barco que se hundió esa noche, en realidad había sido el hermano del Titanic, el Olympic, y todo habría sido planeado. Para entender esto, hay que ver un poco la historia del Olympic. El 14 de junio de 1911, el Olympic hizo su primer viaje, desde Southampton hasta Nueva York. Su capitán era Edward Smith, el mismo capitán del Titanic. El 20 de septiembre de ese mismo año, el Olympic tuvo un incidente con un buque de guerra, el HMS Hawke. Este fue atraído por la fuerte succión del transatlántico y terminaron colisionando.
dejando como resultado un gran agujero por el lado de estribor del Olympic. Pero ese no era el único daño recibido. La quilla del Olympic había quedado torcida, dejándolo con una inclinación hacia babor. La investigación demostró que el culpable de este accidente había sido el Olympic, y con este resultado las aseguradoras se negaron a pagarle a White Star Line. Para poder arreglarlo, tuvieron que destinar mano de obra que trabajaba en la construcción del Titanic al Olympic. La prioridad era que se reincorporara lo antes posible al servicio. Estos daños demoraron también la fecha del viaje inaugural del Titanic, que inicialmente iba a ser 3 semanas antes del 10 de abril. Los arreglos necesarios del Olympic para poder pasar los controles iban a ser demasiado costosos. Controles que el Titanic no tendría. El Olympic ya estaba condenado. En ese momento pudo haberse ideado un plan para intercambiar los barcos, planeado desde la cabeza de la compañía con varios participantes más, entre ellos el capitán Edward Smith. En marzo de 1912, el Titanic y el Olympic estuvieron juntos en Belfast. En ese momento, el nombre de los barcos pudo haber sido intercambiado. Hay que recordar que estos barcos eran muy similares. El plan, una vez cambiados los barcos, era lograr que se hundiera el Olympic, ahora llamado Titanic, y cobrar el seguro por este. En el medio del Atlántico, un barco estaría esperando y llegaría al rescate de los pasajeros. Como había dicho, en el Titanic viajaban las personas más ricas e influyentes del mundo. Algunos cancelaron sus pasajes a último momento, entre ellos J.P. Morgan, quien tenía reservada una de las mejores habitaciones del barco. El capitán del Titanic designado fue Smith, el mismo que tenía a cargo el Olympic al momento de tener el accidente. ¿Por qué la empresa elegiría a un capitán que había dañado al mejor barco que tenían para que capitaneara su nuevo gran barco? Posiblemente Smith estaba bastante comprometido profesionalmente y hubiese cedido a la presión de la compañía a sumarse a una conspiración de tal magnitud con tal de mantener su trabajo. Smith era uno de los marinos mejores pagados en su época. Su sueldo era de 1.250 libras esterlinas anuales. Como comparación, sirve saber que su oficial jefe tenía un sueldo de solo 300 libras esterlinas. La noche del 14 de abril, el primer mensaje de emergencia enviado fue a los 35 minutos del impacto con el iceberg. Para ese momento se sabía que el barco se hundiría. A la hora y 15 minutos lanzaron la primera bengala. Recién 1 hora y media después bajaron el primer bote. Esta demora es explicada porque en teoría Smith estaba esperando ser rescatados por un barco que debía llegar, pero que nunca llegó. Y ese barco era el Californian, un barco a vapor perteneciente al holding de J.P. Morgan, que estaba bajo el mando del capitán Stanley Lord. Desde el Californian se vieron las luces del Titanic y cómo disminuyeron la intensidad. También se vieron las bengalas, pero no habrían entendido que era un pedido de ayuda. Tanto la investigación estadounidense como la investigación británica concluyeron que el Californian podría haber salvado muchas vidas, si no eran todas, de haber respondido a los mensajes de socorro del Titanic, y el mayormente criticado fue su capitán Stanley Lord. La investigación británica fue muy superficial. Gran Bretaña era una potencia y dominaba los mares. Si White Star Line caía, se vería afectado el trabajo de muchas personas y empresas que trabajaban con ella. ¿Cuánto hay de cierto en esta versión? ¿Es posible hacer tal conspiración?
El objetivo sería una gran cantidad de dinero de las aseguradoras. Unos pocos días antes de zarpar, el monto del seguro del Titanic fue aumentado. Si le pasaba algo, se recibiría más de lo que había costado construirlo. Para las aseguradoras, esto era también un negocio. La idea de que era un barco inundible era realmente creída por la gente. Inteligentemente, White Star Line, cuando el Olympic tuvo el choque con el barco Hawke, habían utilizado eso como publicidad para demostrar que sus barcos eran inundibles. Esta versión también se apoya en lo siguiente. Si bien los dos barcos, el Olympic y Titanic, eran similares, no eran exactamente iguales. En una foto, durante la construcción del Titanic, se puede ver cómo tenía 14 claraboyas, mientras que el Olympic tenía 16. El 10 de abril de 1912, al momento de zarpar el Titanic, tenía 16 claraboyas. Y nada más por el video de hoy. Te dejo mis redes sociales para que me sigas y estés al tanto de novedades. Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Si querés compartirlo, mejor. También te dejo 2 videos recomendados.